Estamos de regreso, 7 Noticias, mediodía. Qué bueno que permanece en sintonía y le voy a decir por qué. Porque el día de hoy tenemos una entrevista, está con nosotros el licenciado Ramón Guzmán Muñoz, el notario público número 38. Por supuesto que vamos a hablar de cosas muy interesantes, vamos a hablar principalmente sobre el testamento, la cultura del testamento, qué tanto ha permeado. Y bueno, para hablar de eso y de muchas otras cosas más, yo le doy la más cordial de las bienvenidas a mi buen amigo Ramón Guzmán Muñoz, aquí en el estudio, licenciado. Un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. No, hombre, para mí es un gusto. Y aparte que quiero manifestarte que es la primera oportunidad que tengo y me siento muy cómodo. Pues está en su casa, señor, y bueno... No tenía experiencia yo de este tipo de entrevista, pero me da muchísimo gusto y quiero agradecer a la gerencia, al señor Juaristi, a ti, Raimundo, la oportunidad y sobre todo a todo tu auditorio. Sí, hay un amplio auditorio en este momento en sintonía y vamos a aprovechar la oportunidad porque yo escuché durante todo el mes de septiembre la promoción tan intensa que se hizo, licenciado, del mes del testamento. ¿Hubo resultados que se puedan decir, de sentirse de alguna forma el orgullo? Y con eso yo quiero precisamente hacerle hincapié a usted. Yo escuché con suficiente tiempo respecto a la promoción que tanto los notarios, tanto el gobierno del Estado se hizo respecto a darle a la ciudadanía el arma esencial para poder de alguna forma estar bien pendiente de lo que es el testamento. Hubo de alguna forma, licenciado, ahí cuestión de nomás de acomodarse el micrófono, hubo la inexperiencia, hubo conciencia de la gente, licenciado. Que así como tú acabas de motivar tu pregunta en el entusiasmo del tema, durante todo el mes de noviembre, el mes de septiembre, y el mes previo al mes de septiembre, se estuvo promoviendo muchísimo la penetración de lo que es la cultura del testamento. Ya ves que el testamento es un documento que en vida te da la oportunidad de prevenir las decisiones que tú pudieras tener respecto al patrimonio y todos los derechos que tú puedas incluir. Y es algo importantísimo porque lo grandioso del testamento es dejar ordenado tu aspecto patrimonial y un cúmulo de cosas que se puedan convertir en derechos utilizando el instrumento llamado el testamento. No obstante la promoción que hubo, Raimundo, quiero yo contestarte tu pregunta, que no se lograron los resultados. Seguimos todavía con cierta apatía, con ciertos interrogantes, con cierta interpretación del testamento. Muchas veces lo ligamos con la edad o lo ligamos con el hecho de tener o no tener un patrimonio. Sí, porque todos pensamos testamento, luego nos viene la idea, pues, de que, pues, no, pues, esto es muy joven, ¿cómo va a hacer testamento? Pero se presenta... Sí, sí. ¿Cómo hacer testamento? Pero es necesario, ¿no? Claro. Hay muchas cosas, y no nomás por lo patrimonial, hay otras cosas que tienen que quedar ordenadas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para irnos a una situación concreta. Recientemente fue una persona, quien es abuelita de una parejita de niños, para plantear la situación, qué es lo que tenía que hacer, a propósito que en un accidente murió su hija. Murió su hija de 24 años y murió su yerno. Fíjate bien el planteamiento. Murió su hija de 24 y su yerno de 25, pero quedaron vivos 2 criaturitas de ellos. Es un ejemplo típico en donde si uno tomara la precaución del famoso documento testamento, ¿verdad?, puede uno también disponer sobre la situación de la custodia de las criaturas. Puede uno disponer sobre la tutela de las personas. No nada más es el aspecto patrimonial, Raimundo. Es el aspecto de los derechos que uno pudiera tener familiares que también puedes heredar. Como te darás cuenta, el instrumento llamado testamento es un documento que te da la oportunidad, a manera de preventiva, de determinar en un momento dado todos los derechos que tú puedes tener, ¿verdad?, hacia el futuro y una vez que tú mueras. Pero desgraciadamente te contesto, la cultura no logró los avances que pretende el gobierno, los notarios, el gobierno del Estado, el gobierno federal, ¿verdad?, y que tanto ha promovido. Pero quiero hacer algo hincapié. No obstante que no dio ese resultado, ¿verdad? No quiero que la gente considere que los testamentos nada más se pudieran hacer en septiembre.
Los testamentos se pueden hacer en cualquier momento del año. Septiembre Es el fomento por las cuestiones económicas que se reduce al 50%, pero no necesariamente. Pueden ir mañana, pasado mañana, inclusive puede haber acercamiento para que haya un consejo por parte de cualquier notario, ¿verdad? Y poder hacer su testamento. Es decir, que no vayan a esperar ahora hasta el siguiente año, ¿verdad? Con esa mentalidad, creyendo que nada más en septiembre se hacen los testamentos. Bueno, y es lamentable que la cultura del testamento no esté permeando, porque yo tengo bien recuerdo que hay una sinergia de colaboración, gobierno del Estado y los notarios, para poder motivar a que esa cultura vaya permeando en la sociedad. ¿Qué se tendría que hacer, licenciado, para ser más? No solo el gobierno del Estado, también el gobierno federal. Gobierno federal, gobierno del Estado, dirección de notarías, colegio de notarios y todo el notariado del país está sumergido en este proyecto de promover la cultura del testamento. Bueno, pienso yo que hay que seguir persistiendo. Hay que durante el año, es una cosa importante, yo pienso que el tema del testamento no nada más debe de promoverse, ¿verdad? Su hechura, su constitución, la promoción en sí de lo que significa el testamento en el mes de septiembre. Tiene que haber una permanente promoción, ya sea con el atractivo del precio o sin el atractivo del precio, pero una permanente promoción de por qué las personas tienen que hacer su testamento. Como la experiencia como notario, licenciado, ¿cuáles los problemas más singulares, los más representativos que se presentan cuando uno se va intestado? Pues lógicamente que cuando te vas intestado, la herencia o los derechos hereditarios tienen que sujetarse, lógicamente, al no ver testamento, que es lo importante del testamento, a lo que diga la ley. Y la ley determina, ¿verdad?, que será beneficiado, en el caso de la muerte de una persona que no haya dejado su testamento, al pariente más cercano o a los parientes más cercanos. Pero de ahí es donde se desprenden una serie de conflictos, precisamente por no dejar ordenado ese aspecto patrimonial. ¿Qué te puedo decir? Pudiera oírse hasta chusco, pero han existido incluso a que al iniciar el juicio sucesorio aparezcan dos esposas. Tú dirás, ¿cómo? Mientras son peras o manzanas, aparecen. Y lógicamente que cada esposa tiene 2, 3 hijos, después sale un hijo, ¿verdad?, vinculado con una relación extramarital. En fin, tú ya te imaginarás al brotar ese tipo de derechos, ¿verdad?, las cosas que se puedan presentar de conflicto. Y es cuando viene la problemática y cuando surge verdaderamente la necesidad de decir, hubiera o se hubiera hecho el testamento. Así que los conflictos son muchísimos y finalmente el no hacer el testamento dejas un cúmulo de problemas, no solo patrimoniales, ¿okay?, sino aquello acaba y hace conflicto o provoca conflicto interfamiliar. Una persona de la teleaudiencia nos pregunta el costo. Regularmente uno le saca la vuelta, ¿no? El costo y ya sin el descuento, ¿no? Entiendo, el precio normal. El precio normal tiene un costo mínimo de 2,100 pesos el testamento. En la época de septiembre se reduce al 50%, que viene siendo 1,100 pesos, 1,200 pesos. En ocasiones es un poquito más alto derivado del cúmulo, la cantidad de bienes que se van a poner a disposición. Porque muchas veces las personas no solo tienen un patrimonio, o sea, son algunas propiedades, son algunos negocios, son algunas acciones de empresas, son etcétera, etcétera. Dependiendo la cantidad, ¿verdad?, o el tamaño del testamento, pudiera costar un poco más, pero en promedio no pasa de costar actualmente 2,400 pesos. Sin embargo, el costo se justifica cuando el beneficio es que dejas ordenado, ya tienes ordenado en caso de que uno nunca prevé que pueda suceder un accidente, pero dejas ordenado, no heredas problemas. No heredas problemas. Y no solo no heredas problemas desde el punto de vista patrimonial, ¿okay?, sino que evitas el conflicto interfamiliar. Porque hay familias enteras integradas por la esposa, 4 hijos, etcétera, que muchas veces al no dejar el testamento, lo dejas en conflicto a toda la familia. ¿Okay? Y entonces, aparte de dejar desordenado el patrimonio, dejas una familia desintegrada o en conflicto. Así es de que fundamentalmente hay que hacer el testamento, pero no se les olvide, es importante, ¿verdad?, que no precisamente vayan a esperar de nueva cuenta hasta septiembre para hacer su testamento. Pueden acudir, o cuando menos a una orientación por parte de cualquier notario de la ciudad,
para que les informe respecto a este tema y por qué no hacerlo. Ahora, si las condiciones económicas son limitativas, se puede llegar a un arreglo, puede haber un entendimiento en parcialidades o de alguna manera, pero lo importante es que lo lleve a cabo. Bueno, pues si ya está usted escuchando aquí la entrevista con el licenciado Ramón Guzmán Muñoz, vamos a ir al corte comercial porque tenemos llamadas, tenemos algunas llamadas que nos, quieren la asesoría y por supuesto la asesoría es gratuita, ¿no, licenciado? Completamente gratuita. Aprovechamos la estancia del licenciado Ramón Guzmán Muñoz, él es el notario público número 38. Después del corte vamos a seguir platicando de las bondades y sobre todo de la importancia de elaborar un testamento. Vamos a ir al corte comercial, yo le invito a que permanezca en sintonía, regresamos con la entrevista.